Imagina un tiempo en el que los mares eran infinitos, las tierras desconocidas ocultaban maravillas y horrores, y las historias eran la única forma de comprender el mundo. En ese tiempo, un hombre se atrevió a hacer algo diferente. Escuchar. Pero no para repetir los mitos de su época, sino para desafiarlos, mezclando realidad con leyenda, y dando forma a una obra que cambiaría la manera en que entendemos el pasado. Heródoto. Su nombre evoca admiración y sospecha. Algunos lo llaman el padre de la historia, otros, el inventor de mentiras. Pero, ¿quién era realmente? ¿Un visionario que documentó culturas y guerras, o un narrador que llenó los vacíos con fantasías imposibles? Hoy, exploraremos los enigmas de un mundo antiguo, las historias que escribió y las que pudo haber inventado. Heródoto, el hombre que escribió la historia y la convirtió en mito. Heródoto nació en Halicarnaso, una ciudad portuaria dominada por Persia, pero impregnada de cultura griega. Aquí aprendió que las verdades cambian según quien las cuente. Y eso, sin saberlo, sería la base de su vida como historiador. Heródoto joven escucha una discusión entre un comerciante griego y un persa. Nuestros dioses moldearon los cielos y la tierra. Ellos gobiernan desde el Olimpo, y cada rayo que cruza el cielo es prueba de su poder. Zeus. Un cuento para niños. El único dios verdadero es el de Persia. Mientras tus dioses luchan entre ellos como mortales, el nuestro nos guía. Tus historias son arrogancia. Si tu dios es tan poderoso, ¿por qué necesitas emperadores que gobiernen con mano de hierro? En Grecia, los hombres libres discuten y deciden su destino. Y esa libertad es la razón por la que vives en ciudades pequeñas mientras nosotros construimos imperios. La disciplina, no el caos. ¿Y si ninguno tiene razón? Quizás los dioses son como los hombres, complejos, contradictorios. Y su verdadera naturaleza es algo que aún no entendemos. ¿Un filósofo, eh? Cuida tus palabras, muchacho, o terminarás como Sócrates cuestionando demasiado y enfrentándote al castigo. Tal vez no seas un simple observador. Las preguntas como las tuyas pueden cambiar la manera en que se ve el mundo, o atraer la ira de aquellos que prefieren no ser desafiados. ¿No es curioso cómo todos estamos convencidos de nuestra verdad, pero necesitamos contar historias para convencer a los demás? Desde joven, Heródoto sintió la urgencia de explorar estas contradicciones. Pero fue el conflicto político en su ciudad natal lo que lo obligó a buscar respuestas más allá de sus murallas. Según algunas fuentes antiguas, como la Suda, una enciclopedia bizantina, Heródoto pudo haber estado involucrado en la expulsión del tirano Ligdamis, quien gobernaba Halicarnaso bajo el control persa. Tras participar, Heródoto fue exiliado. Su destierro lo llevó a emprender los viajes que definirían su legado. No obstante, su papel en estos eventos no está claro, y la información podría ser más legendaria que histórica. Sus viajes lo llevaron a las civilizaciones más avanzadas de su tiempo en Egipto, se maravilló con las pirámides y registró sus teorías sobre cómo fueron construidas. En Babilonia, describió las murallas más grandes del mundo. En Escitia, intentó comprender las costumbres de tribus nómadas que aterrorizaban a todos. En las tierras más remotas de la India, Heródoto nos habla de una criatura tan extraordinaria que parece surgir de un mito. Hormigas gigantes, del tamaño de perros pequeños, habitan en las arenas doradas de esas regiones. Estas no son criaturas comunes, sino guardianes involuntarios de un tesoro preciado, el oro. Se dice que las hormigas excavan profundas madrigueras, arrojando a la superficie montículos de arena mezclada con diminutas partículas de oro. Los habitantes locales, atraídos por este metal, arriesgan sus vidas para recolectarlo. Pero no es una tarea sencilla. Deben actuar con precisión y rapidez, esperando las horas más calurosas del día, cuando las hormigas se refugian bajo tierra para escapar del sol abrasador. Sin embargo, el peligro siempre acecha. Las hormigas son rápidas y feroces, y cualquier demora puede convertir a un recolector en su presa. Según los relatos, muchos hombres han perdido la vida, perseguidos y atrapados por estas criaturas colosales. ¿Es esta una exageración de Heródoto? Posiblemente. Pero en su tiempo, las historias que recopiló eran verdades vivas para quienes las narraban. Y en los vastos confines de lo desconocido, tal vez estas criaturas, o algo parecido a ellas, realmente existieron. Heródoto nos deja con una pregunta inquietante: ¿dónde termina el mito y comienza la realidad? En el corazón de Arabia, Heródoto relata la existencia de serpientes aladas que habitaban en los árboles de incienso,
guardianas temibles de uno de los tesoros más preciados del mundo antiguo. Pequeñas pero feroces, con colores brillantes y alas que les permitían moverse entre ramas, estas criaturas eran tanto una maravilla como una amenaza. Para recolectar el incienso, los árabes idearon un método ingenioso: quemaban plantas aromáticas cuyo humo espeso ahuyentaba a las serpientes. Pero Heródoto también cuenta que estas criaturas migraban en grandes grupos, formando nubes oscuras en el cielo que aterrorizaban a las caravanas del desierto. Aunque los relatos de las serpientes aladas generan escepticismo, podrían reflejar interpretaciones de animales reales o simbolismos del peligro en las rutas comerciales. Para Heródoto, estas historias eran una muestra del misterio y maravilla de un mundo aún por descubrir. Heródoto describió las pirámides de Egipto, en especial la Gran Pirámide de Giza, como maravillas que desafiaban el entendimiento humano. Según sus relatos, la construcción requirió 100.000 hombres trabajando durante 20 años. Los enormes bloques de piedra eran extraídos de canteras distantes y transportados a través del río Nilo en barcos, para luego ser elevados mediante rampas de madera. Heródoto atribuyó esta obra al faraón Keops, a quien consideró un gobernante tiránico que sometió a su pueblo a trabajos forzados y llegó incluso a explotar a sus propias hijas para financiar el proyecto. Sin embargo, investigaciones modernas sugieren que los trabajadores formaban comunidades organizadas, con buena alimentación y condiciones dignas. Heródoto también relató sobre cámaras ocultas en la pirámide, incluyendo una supuesta cámara subterránea conectada por túneles, diseñada para proteger los tesoros del faraón de saqueadores. Además, destacó detalles como la inscripción que, según él, revelaba el gasto en rábanos, cebollas y ajos para alimentar a los trabajadores, lo que reflejaba la magnitud del esfuerzo. Aunque algunas de sus afirmaciones han sido cuestionadas, los relatos de Heródoto son un testimonio del impacto que estas estructuras ejercieron en los viajeros de su época, consolidando su imagen como símbolo de la grandeza y el misterio del antiguo Egipto. Los escitas y su sangrienta ceremonia. Heródoto describe a los escitas como un pueblo nómada de las estepas al norte del Mar Negro, famosos por su habilidad en la caballería y el uso del arco. Su vida giraba en torno a los caballos, esenciales para el transporte, la guerra y los rituales. Entre sus costumbres destacaban los rituales con vapores de cáñamo y funerales donde sacrificaban animales y sirvientes. Resistieron invasiones como la de Darío y con tácticas de desgaste y conocimiento del terreno. Heródoto los presenta como guerreros feroces, profundamente espirituales y ligados a la naturaleza, consolidando su imagen como un pueblo independiente y enigmático. El oráculo de Delfos y la guerra. Heródoto relata cómo el oráculo de Delfos fue central en las decisiones estratégicas durante las guerras médicas. Cuando Atenas consultó al oráculo, recibió una profecía que auguraba su destrucción, pero también mencionaba un muro de madera como su salvación. Tras intensos debates, los atenienses interpretaron esto como una referencia a su flota, lo que los llevó a invertir en la construcción de barcos que serían clave en la victoria naval de Salamina. Por su parte, Esparta también consultó al oráculo antes de las Termópilas. La respuesta fue clara, o Esparta sería destruida, o un rey espartano debía sacrificar su vida. Leónidas aceptó este destino, cumpliendo el mandato divino y asegurando que su sacrificio se convirtiera en un símbolo de resistencia para toda Grecia. Para Heródoto, el oráculo no solo era un consejo espiritual, sino un actor influyente en la política y estrategia del mundo antiguo. La táctica de los 300 en las Termópilas. Heródoto describe cómo Leónidas lideró a 300 espartanos y un pequeño contingente de aliados griegos para defender el paso de las Termópilas contra el gigantesco ejército persa de Jerjes. Aprovechando el terreno estrecho, los espartanos formaron una impenetrable falange que anulaba la ventaja numérica del enemigo. Armados con lanzas largas y protegidos por sus escudos, resistieron durante 3 días, causando enormes bajas al enemigo. Jerjes, frustrado por su incapacidad para avanzar, recurrió a Efialtes, un griego que traicionó a sus compatriotas al revelar un sendero secreto que permitía rodear a los defensores. Leónidas, al descubrir la traición, decidió enviar a la mayoría de los aliados a salvo, quedándose con sus 300 espartanos para una última resistencia. Según Heródoto, este sacrificio no fue en vano, ralentizó el avance persa, inspiró a los griegos a unirse y demostró el valor de la libertad frente a la opresión. La lucha final de los espartanos quedó inmortalizada como un ejemplo de valentía y deber. Heródoto, conocido como el padre de la historia, también ha sido llamado el padre de la mentira debido a la mezcla de hechos, mitos y relatos fantásticos en sus historias.
Relatos como las hormigas gigantes que extraen oro en la India, las serpientes aladas en Arabia o las fuentes mágicas en Etiopía han sido objeto de escepticismo desde la antigüedad. Críticos como Plutarco lo acusaron de credulidad y sesgo, sugiriendo que favorecía a Atenas en sus relatos. Sin embargo, Heródoto nunca afirmó que sus escritos fueran absolutamente precisos. A menudo aclaraba que transmitía lo que había escuchado, dejando al lector discernir la verdad. Sus defensores destacan que muchas de sus afirmaciones, como sus descripciones de los escitas, han sido confirmadas por la arqueología, mostrando que sus relatos combinaban información real con interpretaciones culturales de la época. Más que un historiador moderno, Heródoto era un narrador que buscaba comprender el pasado a través de historias, tradiciones y percepciones de su tiempo. Aunque algunas afirmaciones son exageradas o mitológicas, su obra marcó un punto de partida en la historiografía, inspirando una tradición que combina datos históricos con un profundo interés por las culturas y los pueblos. A pesar de las críticas, el legado de Heródoto no radica en su exactitud, sino en su habilidad para capturar el asombro y la diversidad del mundo antiguo, estableciendo un modelo para explorar la historia más allá de los simples hechos.